Damos gracias a Dios por otro instante más de vida que el Señor nos regala en este espacio que Él ha permitido llamar Edifícate en la Verdad. Saludamos a todas las personas y hermanos que el Señor tiene a bien que esta grabación llegue a sus vidas. Y no es una situación de casualidad, sino es un propósito de Dios en que tú le conozcas, en que tu alma, tu corazón y tu mente tengan descanso. Un descanso espiritual que no lo llena lo material. Lo material es necesario, pero no es lo fundamental. Y hemos venido hablando sobre la armadura de Dios. La armadura de Dios son varias piezas y hablamos de una pieza de ellas y es la espada del Espíritu. Y la definición de la espada del Espíritu la encontramos en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partirte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que nada en lo material y en lo espiritual se compara con el poder de la palabra de Dios. Nada puede resistirse al poder de la palabra de Dios. Y por eso hablamos de que la palabra de Dios es un arma tan poderosa que debe ser utilizada por los hijos de Dios. Y hablábamos de que no todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos. Basado en la palabra de Dios y no en la palabra de hombres. La palabra de Dios dice en el capítulo 1 del libro de Juan, San Juan 1, versículo 12, dice: más a todos los que, ¿qué? Los que creyeron y aceptaron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero todo el mundo cree. Hay personas que dicen, claro, yo creo en un ser omnipotente, en el arquitecto de la vida, en algo poderoso. Yo creo, pero no acepta su mandato, no acepta cómo debemos vivir, comportarnos, hablar, pensar. Incluso los demonios creen. Recordemos que hay un versículo en la Biblia, hay un pasaje de la Biblia que nos dice: sabemos quién eres. Eres el Hijo del Dios Altísimo. Y por eso esas dos condiciones van unidas: creer y aceptar. Pero hicimos un pequeño paréntesis para hablar sobre la oración. La oración es un saludo en la mañana. Debemos disciplinarnos, pero debemos acostumbrarnos a agradecerle a Dios, a alabarle a Dios, a suplicarle a Dios, a pedirle a Dios y conocer cuál es su voluntad. Si esa petición va conforme a la voluntad de Dios o es un capricho mío. La prioridad en tu vida, amigo y hermano, es abrir la puerta de tu corazón para que Dios tenga el control de tu vida. Si miramos quiénes éramos, e incluso muchas veces todavía queremos ejercer el control, y cuántos errores cometemos. En esa situación en la que andábamos sin Dios y sin ley, cometimos muchos errores. Y hay cosas en nuestra vida que todavía siguen como molestándonos, porque cuando tú haces cosas indebidas, son cargas en tu corazón, en tu mente y en tu vida espiritual. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos llevar todas nuestras cargas a Él. Él es tan compasivo, tan amoroso, que nos dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28. El Señor quiere que llevemos nuestras cargas a Él. Recordarles que la oración es un momento íntimo de dependencia y confianza y sinceridad a Dios. Él conoce nuestro corazón. En el libro de Salmos capítulo 143 versículo 8 dice: muéstrame tu fiel amor por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Pongo mi vida en tus manos. Muéstrame lo que debo hacer. Es rendirnos al Señor, es pedir su dirección, es pedir su control.
En el Salmo capítulo 5, Salmos 5, versículo 3 dice: Señor, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Cuidadosamente te presentaré mi caso y esperaré tu respuesta. Pero en la impaciencia que vivimos, que a veces no soportamos ni un semáforo, está medio cambiando o está cambiando y ya estamos acelerando. Vivimos una vida de acelere, una vida que parece que el tiempo no nos alcanza y en el que el tiempo tampoco nos alcanza para hablar con Dios. Pero sí el celular nos toma 2 horas en cosas que no edifican, pero cuando es el momento de la oración nos incomoda, nos pesa y se nos hace extenso una oración. Y a veces no oramos sino de bocas, pero no con un corazón contrito y humillado, sincero y ferviente en hablar con Él. Y muchas veces queremos la respuesta en un sí y la queremos inmediata, pero la respuesta que el Señor a veces ofrece o puede ofrecer es un no o espera, todavía no es el tiempo. Dios quiere que nuestras oraciones sean con un corazón sincero, humillado, dependiente, agradecido, honesto y en súplica y deseo ferviente a Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 33, vemos la primacía de lo que el Señor quiere en tu vida. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Pero qué buscamos primeramente? Bueno, en Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, llevemos nuestras peticiones a Dios. A veces nos afanamos por el día, organizamos todas las diligencias, el trayecto. Y por último, a veces ni dejamos a Dios en ese caminar diario. Pero el Señor nos dice: por nada estéis afanosos. Llevemos nuestras peticiones a Dios. Al llevar nuestras peticiones a Dios, Él hará, Él confortará, Él nos acompañará, Él estará a nuestro lado. Y Él direccionará toda nuestra vida. Hermano, sincroniza y sintoniza. Abre tu corazón y camina y suelta esas cargas. Recordarles que otro componente especial dentro de la intimidad con Dios es la palabra de Dios. Por eso en el libro de Salmos 119, versículo 105, Salmos capítulo 119, versículo 105, dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es decir, nos está mostrando por dónde debemos caminar, nos está mostrando el camino, nos está haciendo luz, nos está marcando el sendero, pero muchas veces no caminamos en ese sendero. Nos comportamos como personas que no conocen a Dios, que no caminamos con Dios, que no somos hijos de Dios. Por eso debemos de verdad reflexionar sobre si lo que estamos haciendo le agrada a Dios. En Josué 1:8 vuelve a recordarnos la palabra de Dios que no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. No es para que guardes y te olvides, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El encomendar nuestra vida, nuestra existencia y en encomendar el día al Señor tiene un propósito, y es que vamos de la mano del Todopoderoso, del Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. En Santiago 4, libro de Santiago capítulo 4, versículo 8, dice la palabra de Dios: someteos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Señor no quiere que usted obligadamente se acerque. El Señor quiere que tú te acerques a Él, que tú te acerques. Dice: someteos, acercaos a Dios y Él se acercará. Pero muchas veces lo que hacemos es alejar al Señor con nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar, porque eso no le agrada a Dios. Amigo, planea tu día con Dios, es tener su compañía, su guía,
y me conecta a su voluntad. En Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Recordemos que tenemos muchos pensamientos que nada le agradan a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en qué debemos pensar, en todo lo que es bueno, agradable, de buen nombre. En eso pensar, dice la palabra de Dios. Pero si encomendamos a Jehová nuestras obras, nuestros pensamientos serán afirmados. Que el Señor nos ayude en esa afirmación de pensamientos que busquen agradarle a Dios, en esos pensamientos que todavía luchamos y en esos pensamientos que muchas veces llegan y en nada le es agradable a Dios, en los cuales antes andábamos, pero que aún todavía persisten y que gracias a Dios no se llevan, como dice la palabra de Dios, no se atesoran ni dan a luz el pecado, pero aún seguimos en ese proceso de buscar agradarle a Dios. Que el Señor nos ayude. Les habló su amigo y hermano en la fe, Alexander Álvarez Helves, miembro de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia, sede Cali. Dios les bendiga.